Buenos días, saludamos a los hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra en la ciudad de Palmira y a los amigos y familiares de todos ustedes que están a esta hora de la mañana conectándose para comenzar este tiempo devocional. Damos gracias al Señor por un día más que nos regala, que nos permite vivir, un día más de bondades y misericordia para nosotros, sin merecerlas. Damos gracias a Dios por todos los regalos que nos da, todo lo que hemos recibido, lo que nos ha dado, por su infinita voluntad, que es buena, santa y perfecta, su misericordia y su bondad. A esta hora de la mañana. Vamos entonces a leer una porción de la Escritura y vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios por este día y vamos a seguir meditando este tema de nuestro devocional, ese tema de la oración. Te invito entonces a que abras tu Biblia en el Salmo 37, Salmo número 37, búscalo allí en la Escritura. Sí, ya estamos allí y vamos a leer del versículo 16 al 19, pero te invito, como siempre lo hago, a que ahora lo que terminemos, termines de tomarte el cafecito hasta ahora y lo puedes leer todo, su totalidad, meditarlo y seguirlo orando. Es un salmo muy hermoso, nos enseña el camino por donde debemos andar, cuál es el camino que siguen los malos a diferencia del camino que siguen los hijos de Dios. Vamos entonces a leer juntos el Salmo 37 del verso 16 al verso 19 y oramos. ¿Listo? Acompáñame a la lectura. Dice la Escritura: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Qué hermosa palabra, repitámoslo. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Qué hermosa palabra. Vamos a orar. Inclina tu rostro, Señor, puestos de acuerdo a esta hora de la mañana, como lo ordena tu palabra, Señor. Nuestra boca se abre para reconocer tu señorío, tu soberanía sobre toda la creación, para confesar con nuestros labios tu grandeza, tu poder y tu santidad. Majestuoso eres sobre todo el universo, excelso tú que estás sobre ese trono de santidad, sobre el trono de tu gloria, Señor. Nadie hay como tú, ni nadie hay más allá del infinito. Solo tú, Señor, estás en el límite de todo el universo, que aunque es infinito, sabemos que es cerrado, porque tú lo controlas todo y le pusiste límite aún a lo infinito, algo que nosotros no podemos entender. Como este universo tan inmenso, Señor, por tu poder y señoría, como lo has creado, para nosotros es infinito, pero sabemos que para ti está cerrado, pues tú le pusiste límite a todas las cosas. Y toda tu creación está controlada y manejada por tu soberanía. Tú conoces el infinito y nosotros no, Señor, porque tú eres Dios. Ese eres tú, nuestro gran Dios poderoso, santo, 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 soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de ira, Dios de justicia, Dios de juicio. Tú eres el juez, tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de vivir un día más. Agradecidos estamos contigo. Gracias por el día de ayer, la noche de descanso que nos has dado. Señor, como dice este salmo, hoy entendemos en medio de esta crisis, de esta situación, de esta pandemia que el mundo está viviendo, y nosotros, tus hijos, inmersos allí también, que es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿De qué le sirve al rico y al poderoso
tener tanta riqueza, tanto oro y tanta opulencia, si su alma está destinada a estar para siempre en el infierno? ¿De qué le sirve? Esas riquezas, Señor, entendemos, ese oro, esa opulencia, esa comodidad, tendrá un fin, es momentánea. Y lo que viene en adelante sí es eterno, un tormento eterno en las llamas del infierno. Pero a los justos, tú, Señor, les tienes preparada esa morada. Cristo preparó esas moradas para los justos. Esas moradas en la casa del Padre, al lado de nuestro Señor Jesucristo, adorando y alabando a nuestro Dios. Ese lugar prometido donde ya no habrá hambre, no habrá sed, no habrá enfermedad, no habrá muerte, llanto ni dolor, porque todo será perfecto como al principio, y Él será nuestra luz que alumbre toda esa nueva creación. Gracias, Señor, por esa promesa. Por eso hoy nos alegramos en lo poco y te damos gracias en lo poco, y nos alegramos también en lo bastante y te damos gracias en lo bastante, porque ambas cosas, Señor, tú las controlas y tú las das con un propósito sabio, el cual tú tienes y es tuyo y tú conoces. Por eso, Señor, como iglesia hemos aprendido, como hermanos en la fe, como hijos tuyos, como cristianos bíblicos, Señor, hemos aprendido a darte gracias y lo hacemos en este momento. Te damos gracias por la abundancia, porque viene de tus manos. Te damos gracias por la escasez, porque viene de tus manos, Señor. Te damos gracias por la salud, porque viene de tus manos para nuestras vidas. Y te damos gracias por la enfermedad, porque viene de tus manos. Te damos gracias por el llanto, porque tú nos das ese dolor para llorar, Señor. Y te damos gracias por la risa, porque nos das momentos alegres también para reír y disfrutarlos. Te damos gracias por la alegría. Tú nos das muchos momentos de alegría, Señor. Y te damos gracias por la tristeza, porque hay momentos también de tristezas en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que sabemos y te damos gracias por lo que no conocemos. Todo viene de ti, Señor, y todo es bueno para todos nosotros. Aún lo que entendemos y aún lo que no entendemos. Lo dice la Escritura. Por eso, Señor, estamos, como lo dice la Escritura, puestos de acuerdo y agradecidos, porque mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Sabemos en quién hemos confiado, y tú no nos desamparas, tú no nos dejas en vergüenza, Señor. Tú conoces los días nuestros, tú conociste y estableciste el principio para nuestras vidas, por eso estamos aquí, y ya estableciste el final de nuestro caminar. Tú ya estableciste el final de nuestros días, de nuestras vidas, Señor. Y hasta ese día llegaremos. Y no pasaremos un día más, Señor, porque tú así lo has ordenado y lo has establecido. Y la heredad de ellos será para siempre. Entonces partiremos de este mundo cuando tú lo ordenes, y ese día llegará, Señor. Y estaremos para siempre disfrutando de esas promesas que hemos aprendido aquí, que están en tu palabra, por la llenura de tu Espíritu que nos ha dado entendimiento para ello. Por eso estamos seguros, tranquilos y confiados, como dijo el apóstol Pablo. Por eso, para los hijos de Dios, para los que les ha sido revelada tu palabra y estas promesas, promesas de vida eterna, no promesas de riquezas pasajeras en la tierra. Las promesas que están en la Escritura nos las ha revelado el Espíritu Santo. Promesas de vida eterna, de una paz eterna, de una comunión eterna con el Padre, con el Creador. Esas promesas, Señor, llegarán a nuestras vidas en ese momento. Han llegado y hoy las entendemos, las conocemos y nos preparamos para disfrutarlas en esa eternidad que está pronto a comenzar. Esa eternidad cuando partamos de aquí, de este mundo, y seamos glorificados. Y ya nuestra lucha con la carne, con nuestro pecado, llegue a su final, llegue a su término. Porque ya estaremos en esa nueva naturaleza que está prometida para los justos. Un cuerpo incorruptible, donde ya, Señor, nuestra lucha con el pecado terminará. Por eso dice el apóstol Pablo, y entendemos las palabras de nuestro hermano Pablo: el morir es ganancia.
pero morir en Cristo. Por eso quien parte con Cristo tiene el verdadero descanso y la vida eterna. Quien parte sin Cristo a esa eternidad no tiene descanso ni tiene vida eterna. Por el contrario, comienza el verdadero tormento y el verdadero martirio para quien parte de este mundo sin Cristo. Gracias te damos, Señor, por revelarnos esta verdad. Te damos gracias, Padre, y encomendamos en tus manos este tiempo devocional, para que tu palabra nos siga rearguyendo e instruyendo a todos los que estamos compartiendo esta hora de la mañana. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno un café a esta hora, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio sobre el tema de la oración, material del pastor R.C. Sproul. Estamos en el capítulo de la práctica de la oración, en la sección acerca de la confesión de pecados, la confesión de nuestras faltas. Creo que es bien importante lo que hemos meditado. Vimos días pasados un resumen del día de ayer y anteayer, porque me han hecho preguntas acerca de la sangre de Cristo, y quiero recordarte. En las oraciones muchas veces se les ha enseñado a los cristianos hoy en día que cubran a sus familiares, a sus amigos, ellos mismos, con la sangre de Cristo, que para que les libre de mal y peligro, que para que los guarde, o encomiendan y cubren sus negocios con la sangre de Cristo, cubren sus bienes materiales, sus carros, sus casas, ¿verdad? Sus instrumentos de trabajo, los cubren, dice, con la sangre de Cristo. Y cuando salen de viaje, se cubren con la sangre de Cristo, que para que les vaya bien y la sangre de Cristo les libre del peligro. Así se escucha ese tipo de declaraciones, de frases en esas oraciones cortas. Y ya corregimos, lo recuerdo porque me han preguntado, y vuelvo y lo reafirmo en este resumen rápido. Eso es falso. Ese no es el propósito de la sangre de Cristo. Una persona me preguntaba que en dónde está en la Escritura. El mismo Jesucristo lo dijo en el Evangelio, ¿verdad? Buscan los Evangelios. El momento en que Cristo está en la última cena con sus apóstoles es el momento en donde Cristo nos enseña, declara con sus palabras ese momento sublime que estaba presto a realizarse. ¿Cuál? Su sacrificio en la cruz. Ese momento sagrado, ese momento sublime. Y él entonces, reunido con sus 12 apóstoles en el aposento alto, ¿verdad? Conocemos el pasaje, allí está, búscalo al final de los evangelios, porque son los momentos finales de la vida de Cristo, las últimas etapas de su vida aquí en la tierra. Entonces él en lo que conocemos como la última cena, que toma el pan y toma el cáliz, ¿verdad? Y ahí pronuncia esas palabras donde entonces aprendemos, entendemos. Cuando toma el cáliz, una vez que repartió el pan, símbolo de su cuerpo, toma el cáliz y dice que ese era el cáliz que representaba ese nuevo elemento del pacto, el símbolo de ese nuevo pacto eterno en él, que significaba su sangre derramada. Y él lo dice: mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Nunca dijo otro uso distinto a ese. Cristo en ese momento en ninguna Biblia, ni aún la católica, ¿cierto? Que llamamos la Biblia católica, ni aún allí dice: mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados, para proteger de accidentes, para cubrir los negocios, para cubrir a los hijos de quienes lo declaren, para librar del mal y del peligro, para prosperar, etcétera, etcétera. Él nunca dijo tales cosas. Lo único que él dijo fue una sola función que cumpliría su sangre: lavar los pecados de los hombres. Por eso estoy recordando, ahí lo encuentro. Entonces ya hemos aprendido, tuve la bendición, la oportunidad de enseñar en este devocional, de que no volvieras a usar la sangre de Cristo para tales herejías, porque no es bíblico, ¿cierto? No es bíblico, esa oración no tiene sentido, esa oración no tiene ningún fundamento, esa oración con esa forma no la escucha el Padre, ni sucede así como lo estás diciendo. Si tú quieres pedir protección para tu vida,
para un hijo tuyo que sale a la calle. Tú quieres pedir bendición para tu trabajo. Claro que lo puedes hacer, pero no es con la sangre de Cristo. Entonces, ¿con qué? Pues si tú vas a salir de viaje, dile en una oración al Señor: Señor, voy a salir de viaje, tú lo sabes, me dirijo a tal parte. Por favor, Señor, quiero usted guarde mi camino. Guarde mi camino, Señor. Líbreme del mal y del peligro. Usted, Señor, con su poder, con su mano, cúbrame bajo sus alas para yo poder ir. Y así se debe orar. Eso es lo que nos enseña la Escritura. El Salmo dice: el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sangre, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Caerán a tu lado 1000 y 1000 a tu diestra. ¿Quién está guardando? El Señor bajo tus alas, te lleva en sus manos, no la sangre de Cristo. Si usted quiere encomendar su negocio, su trabajo al Señor, pues encomiéndelo, pero no lo cubra con la sangre. Dile: Señor, te encomiendo mi trabajo, mi empresa, mi almacén, mi tienda, mi granero, mi negocio, sea el que sea. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Es más, si eres hijo de Dios, debes hacerlo, porque ese negocio, ese trabajo, ese almacén o esa empresa que tienes no es tuya. Dios te la ha dado para que tú trabajes en él. Y Él es quien te sustenta ese negocio, ese trabajo. Él es quien te prospera en ese trabajo, no la sangre de Cristo. Entonces bendice tu trabajo. Dice: bendice mi trabajo, Señor, bendice mi almacén, bendice la actividad que yo hago. Te encomiendo en tus manos, Señor. Guarda mi negocio bajo tu poder, bajo tu señorío. Así, y todas las cosas que antes cubrías con la sangre de Cristo, no lo vuelvas a hacer. Ora por todas esas cosas, te repito, pero encomendándoselas directamente al Señor, o para que te proteja, o para que te dé sabiduría para hacer el trabajo que estás encomendando. Creo que me hago entender. Entonces, así es que se debe orar. Tu hijo va a salir de viaje, entonces encomiéndalo. Hijo, ven, oro por ti, por ejemplo. Señor, encomiendo la vida de mi hijo. Se dirige a tal parte, tú lo sabes. Guarda su salida, su llegada y su pronto regreso, Señor. Líbrale del mal y del peligro. Esa es la oración. No, hijo, vete cubierto con la sangre de Cristo. No. Eso no es bíblico, hermano. Nunca vuelvas a decir eso. Eso no tiene sentido alguno por donde tú le mires. Allí quería aclarar de unas preguntas que me habían hecho unas personas en forma particular. Creo que repasé y aclaré un poquito de más detalles. Te repito, en la escritura, al final de los evangelios, allí encuentras las palabras de Cristo y toda la Biblia, no solamente allí, sino que allí está en forma directa escrito por las palabras del Señor en el momento de la última cena. Pero toda la escritura en contexto, toda la Biblia nos enseña que el propósito de la sangre era lavar los pecados de los hombres. Aún la sangre de los animales que eran sacrificados en los tiempos del Antiguo Testamento, como sabemos en la historia, ¿verdad? Que sacrificaban las ovejas, los bueyes, las palomas, todos esos animales sacrificados. Esa sangre era derramada allá en el tabernáculo y en el templo, y lo sabemos. Era para lavar los pecados de quien iba y presentaba esa ofrenda allá al sumo sacerdote, para que ese animal fuera degollado, esa sangre fuera derramada allá en el altar de la ofrenda, y la sangre de ese animal perdonaba los pecados de quien había llevado eso. Ese era el propósito, eso lo sabemos. Eso era tipología de lo que iba a pasar tiempo después con el sacrificio de Cristo. Y por eso es que constantemente estaban llevando esos animales para ser sacrificados, porque la sangre de esos animales no perdonaba perfectamente ni eternamente el pecado de los hombres. Por eso constantemente se hacían sacrificios allá en el tabernáculo y en el templo. Entonces, toda la Biblia nos enseña, desde Génesis a Apocalipsis, que el único propósito de la sangre derramada era para lavar pecados de los hombres, no más. Hoy en día, ¿en qué momento tergiversaron esta verdad bíblica? Lo tremendo es que maestros, entre comillas, estos predicadores, permiten que la gente siga cometiendo este error, no corrijan. Entonces, aquí estamos dándole gracias al Señor que nos está enseñando esta gran verdad para que sea corregida. Muy bien, en los minutos que nos quedan, había un importante elemento de sorpresa en la experiencia del perdón de David.
Él le había rogado a Dios que lavara su pecado y lo limpiara. En cierto sentido, el perdón nunca debe ser una sorpresa. Nunca debería sorprendernos que Dios cumpla su palabra de perdonar a quienes confiesan su pecado. Es un acto de fe, ¿verdad? No es una sorpresa, es un acto de fe, es un acto de contrición. En este momento sucede que el Espíritu Santo contricta nuestro corazón, nos humillamos, sentimos dolor, pesar, llanto, tristeza por haber ofendido a Dios. Y en ese momento de esa verdadera humillación en que se está confesando el pecado, Dios ve ese corazón contrito y humillado y el perdón del Señor es inmediato. Él no tarda su perdón porque la Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios cumple sus promesas, el ser humano no las cumple. Dios es fiel, Dios es inmutable, Él no cambia. Nosotros sí somos mutables, nosotros cambiamos. Hoy decimos una cosa y mañana ya cambiamos de decisión. Dios no es así. Dios lo que dijo, lo que estableció, lo que Él decretó, así es y para siempre, y nada ni nadie hace que Él cambie lo que Él ya estableció. Todo, cualquier circunstancia que sucede en el universo, en cualquier área, de cualquier cosa, es establecida por Dios, fue establecida por Dios. Dios no está en estos momentos tomando decisiones nuevas. Error, eso no lo enseña la Biblia. En estos momentos Dios, lo que está sucediendo son las cosas que Dios ha decretado, los medios mediante los cuales suceden las cosas y la forma como suceden constantemente en lo que Dios estableció, cumpliéndose ahí su soberanía, su señorío, su poder, ¿verdad? Es lo que llamamos la providencia, la forma como Dios controla, maneja y hace que se cumpla lo que Él estableció. Los medios que Él usa para cumplir un propósito que Él ya estableció, todo ese conjunto es lo que llamamos la providencia de Dios. La providencia de Dios no viene de proveer como muchos creen. Órele al Señor de la providencia para que le provea. No, providencia no tiene que ver nada con provisión económica y material para el hombre. Eso está descontextualizado, ese significado. Dios es el hacedor del pacto, nosotros los transgresores del pacto. Los pactos son de Dios. Todos los pactos que vemos en la Escritura, todos, desde el comienzo, en el Edén, pacto, allá el pacto de obras, que comenzó con Adán y Eva, el primer pacto fue celebrado en el Edén, ¿verdad? Muchos creen que el primer pacto fue con Abraham, ¿no? En la Biblia encontramos en contexto, aunque no aparece literalmente, pero cuando nos metemos en la profundidad de lo que nos enseñan los 4 primeros capítulos del Génesis, encontramos allí implícito un primer pacto edénico, el pacto de obras que Dios estableció con el hombre y que fallamos, que rompimos, que no cumplimos. Todos esos pactos de ahí en adelante, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto davídico, etc., son de Dios. Él es el dueño de sus pactos. Fue Dios quien hizo esos pactos, no el hombre. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que es el hombre quien ha pactado con Dios. No, los pactos son de Dios, fue Dios quien se acercó y decidió hacer su pacto. Por eso la Biblia nos enseña el pacto de Dios. Pacto de Dios con Abraham, pacto de Dios con Noé, y así sucesivamente. ¿Y por qué? Porque Dios es el único fiel que puede cumplir, porque Él no cambia, nosotros no. Donde Dios hubiera permitido que fuéramos nosotros los que pactáramos con Él, ya estaríamos desintegrados hace rato, déjame decirte. Porque nosotros no tenemos la capacidad, la fortaleza, la sabiduría, la fuerza, la insistencia, todo lo que le queramos llamar para cumplir lo que nos comprometemos, porque somos imperfectos, porque estamos llenos de pecados y de debilidades. Nadie le podría cumplir a Dios un pacto perfectamente como tal vez lo prometería. Y entonces, por incumplir el pacto, como nos enseña la Biblia, hace rato entonces estaría exterminado ese hombre, los hombres.
Por eso los pactos son de Dios. Por eso hoy en día eso también que vemos, que esa herejía que están haciendo, donde invitan a las personas a que pacten con Dios, a que hagan un pacto con Dios, esas son blasfemias, hermano. Eso no es bíblico. Eso no está enseñado en la Escritura. No, eso no está enseñado en la Escritura. Dios no está esperando quien se acerque con Él para hacer un pacto y para entonces bendecirlo de esa manera. Eso es una herejía simplemente. No vuelvas a escuchar ese canal donde están enseñando tal blasfemia, tremenda mentira. Dios no está haciendo hoy pactos con el hombre. La Biblia no lo dice en ninguna parte. Y entonces, ¿por qué vemos que sí se cumple esas personas que han hecho eso? Hermano, usted ya lo conoce. Usted ya sabe que el engañador también obra para que la gente viva engañada, y eso es lo que quiere, que la gente viva creyendo esos engaños. Y como Él también hace milagros y le encanta engañar, y en eso se deleita Él. Entonces, eso sobra explicarlo por qué sucede. Creo que es bien claro entonces. Las oraciones son entonces para otro propósito. Y no vuelvas ni a hacer los tales pactos que hoy en día están enseñando con Dios, ni tampoco vuelvas a usar la sangre de Cristo para propósitos diferentes, porque ambas cosas son herejías, no son bíblicas, no son doctrinas bíblicas. Ni usar la sangre de Cristo con propósitos distintos, ni establecer pactos de hombre, el hombre con Dios. Eso no es una doctrina bíblica. Esas son doctrinas de demonios, de mentiras, de engaños, de embustes. Muy bien, vamos a orar entonces para terminar este tiempo y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado y vamos a encomendar en sus manos este resto de día. Cerramos nuestros ojos y oremos al Señor. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, la enseñanza que nos das de tu palabra, Señor. Gracias por corregirnos, por instruirnos, Señor, y por mostrarnos tu verdad, para vivir tu verdad, Señor, y crecer en santidad, crecer en fe, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Y a medida que conocemos tu palabra, tu Espíritu redarguye en nosotros lo que hay que redarguir, y crecemos cada día más en ese deseo de obediencia y procurar poner por obra tu palabra, lo que tú nos ordenas. Eso es crecer en santidad e ir de gloria en gloria. Eso es. Gracias por darnos este entendimiento, Señor. Oro por mis hermanos y nuestros amigos que hasta ahora están escuchando y compartiendo este espacio. Guárdanos y bendícenos conforme, Señor, a tu voluntad. Encomiendo en tus manos la provisión para este día en nuestras casas, en la iglesia, a todos los hermanos de la iglesia, en las distintas iglesias de nuestra geografía, que también proclaman y anuncian tu verdad. Encomendamos en tus manos a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Gracias, mi Señor, por este momento. La vida y la salud la encomendamos en tus manos. Señor, líbranos del mal y del peligro por donde vamos a andar en este día. Guárdanos de las tentaciones del enemigo, Señor, para no caer en tentación. Confiamos en tu bondad, confiamos en tu misericordia, tu gracia y tu poder, que es infinita y grande sobre nuestras vidas. Dependemos de ti en todo, Señor, y no de nosotros mismos. Gracias, mi Señor. Danos tu bendición y pedimos tu permiso para terminar este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en este día que estamos comenzando, y que la paz de Cristo llene nuestro corazón para que la compartamos y la vivamos en paz, todos juntos. Gracias, Señor. Amén. Muy buenos días, les deseo un día de bendiciones, que Dios nos guarde y si Dios permite, nos vemos mañana. Que estén bien.